de hablar de cualquier tema siempre es bueno un pequeño contexto, ¿no? Para que no se vea un poco descontextualizado, ¿no? ¿Por qué es importante hoy hablar del tema minero, ¿no? Es importante hablar del tema minero y resulta relevante porque es un tema de primer orden, no solo en México, sino también en América Latina, en términos generales, ¿no? En México, solo con un dato, casi el 30% de la superficie del país está concesionada a empresas mineras, ¿no? Entonces eso es un dato que habla de que es un tema que provoca alarma o que provoca preocupación en amplios sectores, ¿no? Y se debe a varios elementos, ¿no? Se debe básicamente a dos factores: la situación de crisis mundial, que lleva a que, por cuestiones más técnicas de índole económico, los precios del oro y la plata estén disparados, ¿no? Y en segundo lugar, a que las nuevas tecnologías desarrolladas, tanto en maquinaria, hacen posible que minerales que antes no se podían sacar, antes la minería tradicional era una minería de veta gruesa y andar ahí a pico y a base de mazazos, sacando yendo tras las vetas de mineral. Y evidentemente, pues 300 años, 400 años de saqueo, pues acabaron las vetas grandes, ¿no? Entonces queda el oro y el mineral pulverizado en la montaña. Y eso es lo que hace, y este nuevo desarrollo de la tecnología de que hablamos, lleva entonces a que sea posible aprovechar minerales que se llaman de baja ley, que están pulverizados en las montañas, y que sea posible entonces hacer de eso algo rentable. Claro, para lo cual, la minería siempre ha sido una actividad altamente contaminante. No es posible que no sea una actividad contaminante. Pero lo que pasa ahora es que la contaminación que antes se acumulaba en 100 o 200 años, pues, se hace ahora en 10 años. Y eso es lo que lleva al drama que se está viviendo con el tema de la minería. ¿Por qué es pertinente? Esto es importante porque solo en este contexto de gran migración del capital hacia la extracción minera, se puede entender el contexto de la ley minera, ¿no? El contexto de la ley minera, entonces, viene básicamente a partir de esta necesidad de explotación, que lleva a que una serie, y también, claro, no se puede desvincular del contexto mexicano de desregulación y de desmantelamiento paulatino y mediado, no todavía por suerte sin acabar, de lo que fue el incipiente Estado Social, si se puede hablar de que existió un Estado de Bienestar Social en México, ¿no? Pero lo poco que más o menos se construyó, se comenzó a desmantelar en los 80, pero sobre todo a partir de los 90, ¿no? En ese contexto se inserta la ley minera. Con relación a la ley minera, pues lo que hay que comentar es que es una ley de 1992, ¿no? De casualidad, es precisamente que viene con un paquete de leyes, ley de aguas nacionales, una serie de normas que implicaron y que viene precedida de la reforma del artículo 27 constitucional, que es muy importante para poder abrir los candados que existían con relación a la propiedad ejidal y a la propiedad comunal, ¿no? Sí, hay que recordar, pero me interrumpa, que poco más de la mitad del territorio nacional es como se llama, propiedad social, que tiene que ver que es propiedad ejidal y propiedad comunal, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que, como se menciona, había candados para el arrendamiento, para la enajenación, pero a raíz de estas reformas que se hicieron en el 92 o 93, fue que se empezó a liberar que se dio la posibilidad de que se pudiera mercantilizar. Exacto. Y esta reforma fue muy importante porque es lo que permitió. ¿Y por qué será esto? Porque resulta que los recursos naturales que quedaban, pues estaban en áreas fundamentalmente de ejidos y de comunidades, las áreas que quedaban por saquear, donde está el agua, muchos de los recursos los cuales son necesarios, ¿no? Entonces, es importante situar este punto de partida. El punto de partida es la modificación del artículo 27 constitucional y que eso deriva en toda una modificación también legislativa y que tiene como punto de quiebre en el tema de minería el artículo 6 de la ley minera de 1992. Ese artículo es un artículo fundamental. De hecho, muchos movimientos que están a lo largo del país luchando contra este tipo de minería, no contra la minería, si la minería, nadie se puede oponer a que haya una forma, de alguna manera, que genere cierta riqueza para sí. El problema es la forma en la que se está haciendo, que no consultan a nadie de manera brutal, que destruyen un cerro en 10 años, ese es un tipo de minería, ¿no? Y este artículo del 6 de la ley minera, pues es básicamente el que permite que se pueda dar la mega minería de la manera en la que se está dando. ¿Por qué? Porque ese artículo da varias cosas. Lo primero es que convierte a la minería en una actividad preferente. Es el primer elemento. Es decir, hay varias actividades las cuales se puede realizar
sí, hay actividad forestal, actividad industrial, agraria, hay muchas actividades, pero el hecho de que tú catalogues o la actividad minera una actividad como actividad preferente, por default, pues eso lo que permite que sea mucho más fácil los procesos de cambio de uso de suelo para cambiar. Entonces eso ya es un elemento importante, ¿no? Entonces, un elemento importante es este elemento que además, una cosa interesante, ya sabemos, no sé si más adelante convenga hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante porque viene a cambiar muchas cosas del sentido de cómo se ve el derecho. La modificación, o más bien la reforma constitucional del año pasado, del 2011, que permite en materia de derechos humanos la entrada con toda claridad y sin ambigüedades, como decía antes, de los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano, ¿no? Porque con la entrada, por ejemplo, del convenio 169 de la OIT, pues la legislación que está en todos estos convenios viene a trocar un poco algunas cosas que estaban establecidas en la ley. Por ejemplo, esto de la actividad preferente, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 6, en lo relativo a la actividad preferente, se vuelve contrario al convenio 169 de la OIT. ¿Por qué? Porque bajo esta nueva reforma, los tratados internacionales están por encima de las leyes federales y hay muchos elementos que permiten, sobre todo en lo que respecta al territorio indígena, que los pueblos indígenas tengan prioridad a la hora de decidir qué se hace con esos espacios, ¿no? El derecho a la consulta. Está el derecho a la consulta, pero incluso el derecho al territorio. Y entonces, pues los pueblos indígenas tendrían prioridad para decidir cuál es la actividad preferente dentro de su territorio. Entonces, ahí... Y el Estado está obligado a tomar en cuenta lo que está decidiendo las comunidades indígenas. Claro, entonces el Estado tiene la necesidad y cabría en algún momento analizar entonces la constitucionalidad del artículo 6, ¿no? Se viene un cisma, o bueno, eso es viéndolo de manera optimista, ¿no? Ojalá y se tenga un cisma en el sistema jurídico a la hora de intentar aplicar en tribunales los tratados internacionales, ¿no? Porque eso sí daría un cambio, pero es algo que requiere tiempo y requiere que se vaya aceptando, pero ahí hay un primer elemento. El segundo elemento, el elemento, podríamos decir, más complejo o más increíble, ¿no? Casi de ciencia ficción, de la ley minera, es el carácter que se le otorga a la actividad minera. Se le otorga el carácter de utilidad pública, ¿no? Claro, de ciencia ficción en términos de cómo creer que una actividad especialmente privada puede ser de utilidad pública. Deja de ser ciencia ficción cuando uno entiende los motivos, ¿no? Evidentemente la utilidad pública está puesta ahí para que proceda la expropiación forzosa en caso de que los pueblos, comunidades no quieran rentar, no quieran hacer algo, no quieran ceder, ¿no? Exacto. Sí, porque o sea, la cuestión para la expropiación de un terreno, en este caso vemos una cuestión comunal ejidal, es que medie por una causa de utilidad pública y debido a una indemnización. Entonces, con la cuestión de regular la minería como utilidad pública implica que cualquier tipo de propiedad se puede expropiar. Claro. Y después la concesión, ¿no? Y claro. No, y en este sentido, ¿por qué decimos que es algo casi de ciencia ficción? Cuando uno ve a quién le deja utilidad la minería, es que uno piensa, bueno, cabe en alguien, en muchos que podrían pensar, bueno, pues si es utilidad pública, si es una actividad que genera una gran riqueza al país y que es una fuente monumental de empleos, donde las comunidades se benefician directamente de la riqueza que uno dice, bueno, si se entendería que podría ser de utilidad pública. Lo primero que hay que ver en eso es, lo primero que intenta desmentir esto, es los impuestos que paga la minería. Para empezar, el único impuesto como tal que paga es un impuesto por hectárea concesionada. Un impuesto que pues, no tiene otra palabra que la palabra ridículo, ¿no? Entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. Independientemente si lo que se va a sacar ahí es desóntele o oro, ¿no? Independientemente de lo que se vaya a sacar, eso es lo que se paga de impuesto, ¿no? Y entonces no existe, por supuesto, las empresas mineras no pagan, las extranjeras, que son la mayoría que se dedican a la minería, canadienses, no pagan el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque aunque estén porque eso es una cosa muy curiosa. Voy a hacer una pausa para explicar un contexto. Hace poco tuve la posibilidad de leer la manifestación de impacto ambiental de la minera Caballo Blanco en Veracruz.
La minera que, dicho sea de paso, está construyendo a 3.5 kilómetros de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, ¿no? Y en toda la planificación de impacto ambiental apenas se menciona eso, parece un tema secundario, ¿no? Pero el punto no es ese, sino el punto es que cuando estaba analizando lo relativo a la nucleoeléctrica de Laguna Verde, pues uno ahí rápidamente puede darse cuenta, ¿no?, de todas las cosas que están presentes a la hora de ver el tema de la megaminería, ¿no? Y entonces esa manifestación de impacto ambiental de Caballo Blanco, con relación, una de las cosas que alegaba es que yo no sé por qué andan diciendo que son empresas extranjeras las que vienen a sacar el mineral, si son empresas mexicanas, porque son empresas que se han constituido bajo la ley mexicana, ¿no? Y entonces, él no es Gold Group, es Candimín, ¿no? Entonces no es New Gold, es San Javier, ¿no? Entonces, así, no es Blackfire, exactamente. pero al final, ¿por dónde se define? Yo creo que la Nacional, ¿por dónde paga el impuesto sobre la renta? Que es el impuesto fundamental sobre las ganancias por tiempo. Porque además, no pagan tampoco las mineras ningún impuesto sobre el material que sacan. Por lo cual, y además solo por ley, puede pagar impuestos a nivel federal. Por lo cual, cuando uno ve, y el único impuesto que paga a nivel federal es el 2% de impuesto sobre la nómina, y este impuesto es entre 5 y 111. Lo que quiere decir es que, al menos por los impuestos que pagan, no hay mucho de por dónde sacar de que sea una actividad de utilidad pública, ¿no? Porque ni siquiera la federación aporta una gran ganancia que tú digas que... El otro dato es que solo Peñasquito, que es una de las minas, la segunda mina de oro y plata más grande de América Latina, que luego, solo Peñasquito sacó, en 2011, su ganancia fue de 705 millones de dólares en oro y de 912 millones de dólares en plata. Solo una mina. Y entonces, y luego es muy gracioso ver cómo luego, y además está en el Mazapil, que es uno de los municipios más pobres del país. Esos son datos que están comprobados. Que no es una cuestión de utilidad pública. Entonces no es una cuestión de utilidad pública. Porque aparte, por medio de la ley minera expresamente se prohíbe o se dice que ni el municipio ni el gobierno local pueden gravar esa actividad. No, eso está, solamente se puede, por la ley federal de derechos, solamente se puede pagar impuestos federales. La minería solo paga impuestos federales. Y entonces hace poco, ¿no?, yo en esta búsqueda de temas mineros me encuentro con que estaba muy contento el gobierno de Zacatecas porque había logrado que la minera diera, creo que, un aporte al municipio de 7 millones de pesos, una cosa así. Y estaban celebrando eso, ¿no? Entonces, cuando uno ve las ganancias con lo que aporta, dice, no, pues claro. Bien, entonces, cuando uno ve todo lo que se saca, hay un dato que es demoledor, ¿no?, que hace poco, en un especial que publicó La Jornada sobre el tema de minería hace ya unos meses, entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de oro y la mitad de plata de lo que se produjo en 300 años de dominación colonial. Entonces, ese dato es contundente. Entonces, a una actividad que pague pocos impuestos, que no genera desarrollo interno a las comunidades, que los empleos que genera son empleos, la mayoría de manera temporal, la mayoría a través del outsourcing, sí, ya no con contratación directa, y la mayoría por 5 o 10 años, y casi todos los empleos calificados para manejar camiones cuya llanta es una llanta puede ser la mitad o casi el tamaño del paso en donde estamos ahora, ¿no? Es decir, unos 3 metros puede haber. Entonces, cuando uno ve, pues, lo que cabe pensar es que evidentemente no cabe mucha lógica para que sea una actividad de utilidad pública, a no ser que sea solamente para que pueda proceder la expropiación forzosa, ¿no? Y entonces ese es otro elemento. Yo creo que el artículo 6 es el eje fundamental de la ley minera, pero hay otros elementos también que nos dicen el tamaño del problema al que se está enfrentando, sobre todo con leyes como esta, leyes ad hoc, leyes hechas fundamentalmente para
garantizar la explotación de un determinado espacio a partir exclusivamente de los criterios que fijan las empresas, ¿no? Claro. Es vox populi que la ley minera es casi que el pliego petitorio de los empresarios del ramo de la minería. Claro, basta con mirar el artículo 15, o sea, el actual artículo 15 de la ley minera, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, o sea, se permitía a una minera explorar primero, ¿no? El permiso para explorar, después, en segundo lugar, el permiso para explotar. Hoy vemos que es un permiso solamente para explotar y después explota todo lo que encuentres en el territorio en el que te encuentres, ¿no? Las concesiones son prácticamente un regalo a las grandes compañías mineras de los minerales, o sea, incluso no solo de los minerales en cuestión de oro, plata, sino también de los mantos acuíferos que pueden explotar libremente si se los encuentran a su paso durante la exploración del terreno, ¿no? Es garrafal. Eso muy probablemente. Yo creo que parece que no le bastó a los empresarios mineros, que quedó un poco floja la ley en algunas cosas, porque, por ejemplo, esta reforma a la que te refieres es una reforma posterior. La ley del 92 tenía exploración y explotación. Y claro, eso implicaba, ¿no?, que lo que primero concedía la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía era la concesión de exploración, ¿no? Y luego, si encontrabas, pues ibas a explotación. Parece que se les hizo muy complicado eso de estar pidiendo 2 permisos. Claro. Y entonces, pues vámonos más por la vía más rápida, y exploración y explotación a la misma vez, ¿no? Y esto que tú planteas es una cosa grave, lo del acceso preferente al agua. Sí. Sí, no, sí, la minería tiene el acceso preferente al agua. Eso quiere decir que si yo tengo un pozo o yo perforo el agua, puedo beneficiarme del agua que viene ahí por encima de las comunidades cercanas. Claro, eso es pagándolo. Lo peor es que el agua que yo encuentre dentro del espacio, pues el agua que yo encuentre es un agua de la cual puedo aprovechar sin ni siquiera pagar los derechos Claro, por porque ella. estaba en la concesión, ¿no? Porque está dentro del espacio de la concesión. Entonces, eso es una... Y claro, otro detalle es, claro, es cuánto dura una concesión. Eso es lo más triste, ¿no? 50 años. Me tocó en uno de los viajes que hice a conocer la mina La Valenciana en Guanajuato, y por 50 años está concesionada a una empresa minera canadiense. Nos comentaban, fíjate, más por dato cultural, que los pobladores se estaban asombrando porque este proceso de la momificación de seres humanos y de animales ya se estaba perdiendo por la sobreexplotación de las minas, que estaban explotando el terreno y estaban acabándose ciertos minerales, que propicia este fenómeno de la momificación en panteones. Eso sucede. Por eso yo creo que programas como este y también labores de difusión, por ejemplo, la que hace Francisco López Bárcenas y Mayra Monserrat Eslava en el texto del Mineral a la Vida, que es un texto que tenemos aquí para los escuchas que nos vayan a ver, que se llama El Mineral a la Vida, Legislación Minera en México, que es autor Francisco López Bárcenas, en colaboración con Mayra Monserrat Eslava, Galicia. Entonces, todos estos esfuerzos son muy importantes, porque el problema es que México es un país tradicionalmente minero. Sí, en gran parte del país, sobre todo quizás del centro hacia el norte y algunos por el sur en algunos estados, vivió tradicionalmente de la minería. Y entonces, ¿qué pasa en muchos lugares? En muchos lugares hay una nueva concesión minera, no importa, mina es trabajo, Claro. aunque es muerte también. La vida promedio de un minero, de un minero durante todos los años que se ha desarrollado la minería en casi todo el mundo entero de América Latina, es de cuanto más 50 años. Claro. Cuanto más, Las ¿no? condiciones laborales son deplorables. Porque además de las condiciones, todo el tiempo está respirando metales pesados, gases, y todo eso termina afectando al organismo. Pero bueno, si es empleo, no hay otra forma de empleo, de eso se vive, de eso han vivido las comunidades en el mundo entero durante mucho tiempo. Entonces, pero por lo menos te alcanzaba a vivir 40 años, ¿no? Ahora, en 10 años se acaba un mineral. Y no solo se acabó el mineral, sino se acabó la vida alrededor del mineral. Claro. Se acabó en las aguas, se acabó el espacio para cultivar. Los que podían vivir de la caza, que es un venado, todos los animales huyen porque se les corta el medio de reproducción, ¿no? En medio de lugares donde los animales pasan de un lado a otro, pones un cerro pelón, o haces un cráter, o haces un patio de lixiviación, y evidentemente pues los animales no se van a querer acercar por ahí, ¿no? Y entonces rompes medios de vida para generar otros medios de vida que no son permanentes. Y una permanencia yo creo que es algo que le puede dar vida,
por lo menos una o dos generaciones, ¿no? De gente que puede estar. Pero ¿qué pasa? Como muchos pueblos están acostumbrados a que la labor minera sea una labor cotidiana en toda la historia y en toda la vida cultural, cuando se dan cuenta del tamaño del problema que genera esta nueva minería, es demasiado grande. Claro, que aparte hablar hoy de nueva minería es también, o sea, ya no la minería que se concebía debajo del suelo, ¿no? Sino hoy las minas a cielo abierto, que son miles de veces, o sea, potencialmente muchísimo más dañinas que las minerías que se están explotando. Y sobre todo, la cuestión que mencionas es que se hace por medio de dinamitación. Y en este caso la minera de Caballo Blanco, que está cerca de una central nuclear, también habría que preocuparnos. Si hay un movimiento sísmico importante, puede desatarse. No, hay muchos datos. Por ejemplo, la cantidad de explosivos que se van a utilizar, que no tiene sentido ahora traerlo a cuenta, pero es explosiones a 3.5 kilómetros de la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Explosiones constantes, día tras día, en la zona del Cerro de la Paila, que es donde va a estar el Tajo, ¿no? Y el problema es que, yo entiendo, es decir, cuando uno lee la manifestación del impacto ambiental, no hay un dato sobre cómo esas explosiones de dinamita a 3.5 kilómetros pueden o no pueden afectar la central nucleoeléctrica. Y la Semarnat va camino de aprobar la manifestación del impacto ambiental sin que esos datos queden claros, ¿no? Entonces, son elementos que es importante mencionar, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos. Lo otro es una cosa que es muy gracioso, que es el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Porque, digo, gracioso es la ley minera, ¿no? Porque la ley minera, irónico, porque porque la ley minera plantea, no, en caso de que los pueblos indígenas, ¿no? Si quieren explotar también, tendrán el derecho prioritario de mejorar la mejor oferta, ¿no? Es decir, como si fuera una cuestión de que, bueno, si hay otra oferta y los pueblos indígenas, no, el problema es que, y claro, y eso es un elemento, ese es otro de los elementos que van a tener que analizarse una vez de que se empiece a intentar llevar a tribunales el tema de los tratados internacionales, ¿no? Porque según el derecho a la consulta y según Convenio 169 de la OIT, las declaraciones internacionales, los pueblos indígenas tendrían la prioridad, incluso para decidir si ellos no quieren, que nadie más quiera. Ok, Porque nadie más. pausa.